tema que he denominado para esta noche se llama La fe de un hombre. Es importante que nosotros sepamos cómo aparece la fe, cómo se genera la fe en esta persona de quien vamos a hablar y de quien vamos a tratar. Vamos a tener unas palabras de oración y donde usted está, por favor, trate también con Dios, diríjase a Dios, dígale que Dios le hable en este tiempo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por la bendición que significa reunirnos en tu nombre, en ese nombre sagrado y precioso, el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Salvador, aquel que está dispuesto siempre a dar su vida por nosotros, aquel que está dispuesto a hacer una obra significativa en nuestras vidas, y por eso que en esta hora, Señor, invocamos su nombre para que nos des la libertad de poder entender tu palabra. Abre, por favor, los ojos de nuestro entendimiento para entenderla, comprenderla y poderla aplicar. Bendícenos, Señor, en esta hora, porque te lo pedimos en los méritos que Jesucristo tiene. Amén y amén. Bien, hermanos, acabamos de leer una porción de la Sagrada Escritura. Jesús acababa en este tiempo, cuando él habla estas palabras, él terminaba recién el Sermón del Monte, conocido también como el Sermón de la Montaña, que abarca el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo. Un mensaje precioso, nunca antes predicado por nadie, y muy congruente, por supuesto, con su palabra. Él va a mostrar también su poder. En este capítulo 8, si usted tiene su Biblia abierta, se dará cuenta que contiene 5 milagros. El primero, sana a un leproso. El segundo es sana a un paralítico. Tercero, sana a la suegra de Pedro. Cuarto, calma la tempestad. Y quinto, libera a 2 endemoniados. Así que de estos 5 milagros que el Señor hace, vamos a ver la sanidad de un paralítico. La sanidad de un hombre paralítico como respuesta a la fe de su amo. Mire, qué importante. Ni siquiera el hombre que está enfermo tenía la fe, sino aquel que lo estaba representando, aquel que era su jefe, aquel que era su dueño realmente. Y vamos a ver cómo lo vamos a ver en 2 partes. En primer lugar, lo vamos a ver como el pedido de un hombre, y en segundo lugar, la respuesta de Jesús. Primero, el pedido de un hombre. ¿Quién es este hombre que se acerca a Jesús? Fíjese conmigo en su Biblia, en el verso 5 y el verso 6. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, este centurión dice este texto, que se acerca a Jesús para mostrar su incapacidad frente a un problema que tenía. Incapacidad que muchos de nosotros también tenemos. Cuando no sabemos qué hacer o cómo hacer en situaciones complicadas y difíciles que nos plantea la vida. El centurión era un hombre muy importante, era un oficial romano. Se le dice centurión porque estaba a cargo de una centuria, o sea, 100 soldados. Que no era un hombre común y corriente, era un hombre de una sólida formación, seleccionados especialmente, seguros en lo que hacen, un hombre que tiene que ser de confianza del imperio, de confianza de César. Pero este hombre tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? Su criado estaba postrado en casa, confinado. Claro que no está en una situación como la de nosotros, de esta pandemia del COVID-19, que hemos tenido que estar encerrados la mayoría de tiempo por 5 meses. Nosotros aquí en Perú todavía seguimos encerrados, confinados. Como digo, hemos pasado de la libertad a una suerte de confinamiento. Hemos pasado de estar afuera a estar metidos adentro.
Hemos pasado de la bendición de disfrutar de la vida a una preocupación que de repente ya me van a contagiar. Este hombre centurión tenía ese problema con su criado, postrado, confinado, encerrado en su cuarto, paralítico, por supuesto, y gravemente atormentado, como dice el versículo 6. Ahora déjeme decirle, el centurión era un hombre conocido, era un hombre muy importante en la ciudad. Capernaum era la ciudad más importante al norte de Jerusalén, en lo que sería la provincia de Galilea. Era la ciudad marítima que estaba ahí en el mar de Galilea. Era la ciudad más importante donde estaban acantonados los soldados romanos. Y entonces este hombre, un hombre muy conocido en la ciudad, influyente en la sociedad y por supuesto con recursos económicos. Entonces él pensó que la solución podría estar en la ciencia, que la solución podría estar en la influencia de las amistades o por último en los recursos que él tenía. Pero la Biblia nos enseña que después de haber agotado todas estas posibilidades, él se tiene que acercar a Jesús. El libro de Mateo dice que su criado estaba gravemente atormentado. El texto paralelo de Lucas dice que estaba enfermo y a punto de morir. El centurión entonces, al ver estas limitaciones de los médicos, al ver la incapacidad de la ciencia, al ver que no sirven los recursos en una situación como esta, tuvo que venir a Jesús. Y me imagino que usted se puede dar cuenta que hay situaciones en la vida que aunque seas el más importante de la ciudad, que aunque tengas los recursos económicos, aunque seas la persona más influyente de tu condado, de tu provincia, de lo que sea, o del país por último, llega el momento que hay situaciones en la vida que no tienen solución aparentemente por ninguna de estas situaciones que se examinan como posibilidad de solución. Entonces, este hombre, y esto es verdad, porque ¿qué ocurre con nosotros? Sucede con la mayoría de personas en el mundo. Cuando tienes dinero, disfrutas del dinero. Viene una enfermedad, para eso están los médicos, para eso están los hospitales. Pero cuando viene una situación desconocida como COVID-19, este virus que ha postrado a la humanidad, que ha cerrado las puertas de los colegios, de los cines, de los teatros, de los campos deportivos. Entonces uno se da cuenta que el dinero no vale, que el dinero no sirve en situaciones como esta. Y este hombre tiene que venir, y dice la palabra que vino rogándole a Jesús. Esto muestra la incapacidad que tiene el ser humano frente a determinados problemas. Hay problemas, mis amados, y necesidades que ni la ciencia, que ni la tecnología, que ni la influencia de las personas, ni los recursos que uno pueda tener son la solución para ese determinado problema. Entonces tenemos que acercarnos a Jesucristo, rogándole, como dice la palabra. En primer lugar, entonces, el pedido del hombre muestra su incapacidad frente al problema que tenía su sirviente. En segundo lugar, muestra su indignidad ante Jesús. Fíjese lo que dice la primera parte del versículo 8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión no solamente mostró su incapacidad frente al problema que tenía, sino que también mostró su indignidad al tratar de recibir a Jesús en su casa. El centurión usa una expresión, déjame decirte, que solamente 3 veces se repite en el Nuevo Testamento, y es la expresión, no soy digno. El primero en mencionar esto es Juan el Bautista, cuando va a Jesús y le dice que le bautice, él dice, no, yo no te puedo bautizar. Tú no sabes que yo no soy ni siquiera digno de inclinarme y desatar la correa de tu calzado. La segunda expresión lo dice este centurión, y la tercera lo dice el apóstol Pablo, cuando dice, yo soy el último de los apóstoles, el más pequeño, no soy digno de ser llamado apóstol. Este centurión utilizó esta frase, no soy digno, significaba, no me hallo competente como para solicitarte. No tengo el carácter apropiado para decírtelo. No soy idóneo para estas cosas.
Yo tengo una palabra para esta. ¿Sabes cuál es la palabra para mí? Estás deshabilitado o estás inhabilitado. Muchas veces uno quisiera hacer tantas cosas, pero se siente inhabilitado. Si quieres disfrutar de algo y no tienes dinero, estás inhabilitado. Si quieres presentarte delante de Dios y tienes pecado, tienes situaciones que no te permiten, estás inhabilitado para hacerlo. ¿Qué es lo que hace sentirse inhábil o indigno, como dijo este hombre? Lo que hace sentirse indigno es una profunda convicción de pecado, de lejanía de Dios, de no estar a cuentas con Dios, de poder tener muchas justificaciones, pero que no sirven delante de Dios. Ahora tengo una pregunta para ti, mi amado amigo y hermano que estás escuchando. ¿Cómo te sientes tú delante de Dios? No te pregunto si tú vas a la iglesia, si tienes una religión. No te pregunto eso. Te pregunto si alguna vez te has sentido mal, te has sentido incómodo delante de Dios. Muchas veces yo me siento incómodo delante de Dios, a pesar de que lo conozco, porque sé la distancia que hay entre Él y mi persona. Él, un Dios infinito y yo finito. Él eterno y yo temporal en esta tierra. Él santo y yo pecador. Él en la grandeza, adoración de los ángeles y yo en esta miserable y podrida tierra que se va destruyendo cada día. ¿Alguna vez, mi amado hermano, hermana querida, amigo, señor, señora, te has sentido inhabilitado delante de Dios? No digno delante de Dios. Pero no solamente esto. Este centurión, en primer lugar, mostró su incapacidad frente al problema. En segundo lugar, su indignidad frente a Jesús. Pero en tercer lugar, mira cómo son las cosas. Muestra su confianza en Jesús. ¿Y de qué manera? Mira el versículo 8, la segunda parte. La primera parte, ¿sabes lo que dice? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. El centurión se había sentido incapaz de poder seguir mirando la situación, las circunstancias de su criado. Se había sentido con una profunda frustración porque no encontraba solución aquí, no encontraba solución allá, no había en la ciencia, no había en los médicos, no había en ningún lugar. ¿Qué hago? Y al ver ese criado atormentado por la enfermedad, gravemente enfermo, como muchos de ustedes y sin duda nosotros, hemos visto partir vecinos, familiares, por este COVID-19, sin poder acercarnos, sin poder despedirnos, sin poder llorar sobre su cadáver. Esto es triste, esto es triste. No estamos hechos para el dolor, no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la vida, queremos disfrutar de la vida. Por eso es que este hombre, como último recurso, vino a Jesús y le dice: Señor, no soy digno de recibirte en mi casa. Mi casa es muy indigna, pero se animó a venir a Jesús. Y en mi criterio, ¿sabes por qué? Hay tres razones. La primera, reconoció que Jesús era el verdadero Señor. ¿Por qué él utiliza una palabra? Solamente di, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Cuando él utiliza la palabra Señor, usó el título que solamente César utilizaba. Entonces él estaba reconociendo que Jesús estaba por encima de César. Porque el título César, el título Señor, significa supremacía. En primer lugar, entonces, este centurión reconoce que Jesús es el verdadero Señor. Segundo, creyó con todo su corazón
que Jesús mencionando solamente la palabra, y eso es fe, eso es fe. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Tercer lugar, tuvo la clara convicción del poder de Jesús para sanar a su criado. Por eso dijo, solamente di la palabra. Y como consecuencia de que tú hables, Señor, mi siervo sanará. Todo esto lo hizo con un claro sentido y evidente comprensión de lo que significa la autoridad. Cuando tú te acercas a Dios, tú le reconoces que es el Señor. ¿Tú te das cuenta que es el Señor? El centurión utilizó una forma muy lógica, muy racional de pensamiento. Dijo, Señor, tú estás en autoridad por encima de todo el universo. Yo sé lo que es autoridad. Le digo a uno de mis soldados, vaya allá y va. Al otro le digo, venga y viene. Señor, yo conozco lo que significa la autoridad. Por eso, tú que tienes autoridad, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Por eso, mi amado, la pregunta es, ¿reconoces tú que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor? ¿Crees sinceramente en su palabra? ¿Confías en que Él tiene el poder para realizar ese cambio de vida, ese cambio de situación, ese cambio de carácter, ese cambio de vida, ese ordenamiento de prioridades en tu vida? Este hombre reconoció que Jesús tenía la misma clase de autoridad que él tenía, solo que Jesús estaba por encima, salvando las distancias, por supuesto. Paso a la segunda parte de este tema. ¿Cuál crees que sería la respuesta de Jesús? En primer lugar, Jesús muestra su comprensión del problema. Mira lo que dice en el verso 7. Yo iré y le sanaré. Qué lindo. Qué lindo saber que cuando uno le clama a Dios, Dios se hace cargo del problema. Dios se hace cargo de la situación. Ve que estamos nadando ya por ahogarnos en la situación, en la complejidad en que nos metemos a veces en la vida. Y ahí el Señor viene a librarnos. Y dice, yo iré y le sanaré. Jesús oyó la petición de este hombre. Y lo digo por tres razones. Primero, porque vio su incapacidad del centurión para poder aliviar el mal de su criado. Había examinado diversas formas y maneras y no lo logró. En segundo lugar, la actitud del centurión se acerca humilde, suplicante. Varias veces pensé en esto. Tal vez tú, tal vez yo, nos hubiéramos acercado. Señor Jesús, quiero que me prestes atención. Yo soy el alcalde de la ciudad. Señor Jesús, yo soy el jefe de la policía. Señor Jesús, yo soy el dueño de una flota de carros. Señor, yo soy dueño del restaurante más grande de la ciudad y por lo tanto, escuchan, pero este hombre no exhibió ninguno de sus títulos. Vino en total actitud de humildad y suplicante. La palabra dice, rogándole. Y en tercer lugar, vino con una seguridad que le dijo solamente, di la palabra y mi criado sanará. En esta vida, mis amados, vas a confrontar muchas luchas, muchas dificultades. Vas a hallar indiferencia en la gente. Vas a hallar insensibilidad. Vas a hallar mucha indolencia. Por eso eres tú y tus necesidades. Cuando era niño, jugábamos un juego, los niños, un jueguito un poco tonto, porque se formaba un cuadrado, uno en cada esquina del cuadrado, y ahí se le ponía a un niño que vaya a preguntar, le decía, ¿tiene mantequilla? Y entonces le decía, no, a la otra esquina. Y se iba, ¿tiene mantequilla? Así, a la otra esquina. Mientras de eso se cambiaban algunos, y si el niño lograba ocupar uno de esos puestos que había abandonado uno de ellos, ya se libraba del castigo
y otro tenía que salir a preguntar en ese lugar. A veces este mundo juega ese juego de niños. Tengo esta necesidad, amigo, ¿me puedes prestar? No tengo. Anda a ver el vecino de al lado. Requiero de esto, es urgente. No lo tengo. Anda al otro lado. Y así me parece que estuviéramos en un juego de mayores, pero que realmente no tiene ninguna solución. La respuesta de Jesús muestra en primer lugar la comprensión de Jesús que tiene del problema. Pero cuando vas tú a Jesús, déjame decirte, hay que ir con honestidad, hay que ir con sinceridad. Entonces Jesús muestra, número uno, su comprensión y en segundo lugar, su compasión. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor que les pueda guiar. Eso lo dice Mateo capítulo 9, verso 36. Entonces la respuesta de Jesús, primero, muestra su comprensión. Y en segundo lugar, muestra esa compasión. Jesús muestra una sorpresa ante la confianza de este hombre. Dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a los que estaban a sus costados, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ninguno de ustedes tiene tanta seguridad como tiene este hombre. La fe, mis amados, la fe del centurión es muy importante. Esto hizo que Jesús se maravillara. ¿Por qué Jesús se maravilló? Por dos razones. Primero, la fe del centurión. Esa fe derribó barreras culturales. ¿Cómo se iba a acercar un romano a un judío que lo consideraba un perro? ¿Cómo se iba a acercar? El hombre tuvo que tirar abajo todas esas barreras culturales. Derrumbó divisiones espirituales. El centurión tenía su panteón lleno de dioses, el máximo de ellos, Júpiter. Pero aquí, precisamente, tiene que confiar en el único Dios verdadero, que es Jesucristo. En tercer lugar, esta fe hizo lo que el pueblo judío no pudo hacer. Tener la confianza, tener la seguridad. La fe del centurión, en segundo lugar, reconoció la grandeza y el poder de Jesucristo. Nadie hasta la fecha había hecho una declaración tan grande acerca de la autoridad absoluta de Jesús. Jesús, por si acaso, solamente en dos oportunidades mostró sorpresa. Uno, frente a la incredulidad en Nazaret. Frente a la incredulidad en Nazaret, donde no hizo muchos milagros por causa de la dureza de la gente. Y en segundo lugar, se sorprende Jesús frente a la fe del centurión. Pero vayamos al tercer punto de la respuesta de Jesús. La tercera parte de esto muestra que respondió a la fe de un hombre, que Jesús respondió a la fe de este hombre, del centurión. Mire el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira, en aquella misma hora en que el hombre obedeció, confiando en el Señor. La fe del centurión tuvo su recompensa. Su criado fue sanado. ¿Cuál es la fe a la que responde Jesús? La fe es más que una actitud mental. No es que decir yo creo, bueno, sí creo, pues ahí dice la Biblia. No solamente eso. La fe es más que una declaración pública. Ay, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús. Es más que eso. La fe entraña obediencia. Mira, mi amado, digamos que hay un río muy ancho y la única forma de ir de una ribera a la otra es a través de una cuerda. Es a través de una cuerda.
Pero hay varias cuerdas de distinto diámetro. Una gruesa, una más delgada y una muy delgadita. ¿Tú cuál de las cuerdas escogerías? Sin duda la más gruesa. En esa elección está la fe, la seguridad, la confianza. La fe tiene obediencia. Cuando el Señor le dijo, ve y como creíste te sea hecho, el hombre fue, confiando en que Jesús le había dicho que su siervo sanará. ¿Cómo podemos obtener fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, lo que estamos predicando aquí. Mi amado, tú necesitas esa fe. No necesariamente para la sanidad de un ser querido, de un ser amado. Porque muchas veces Dios puede sanar, pero también no lo puede sanar. El mejor ejemplo lo tengo en mi vida. Por mi esposa. Mi esposa se descubrió un cáncer de mama en el año 2015. Desde el 2015, millones de oraciones habrán llegado a la presencia de Dios. Pero mi esposa se fue al cielo el 8 de enero y se fue sana. Se fue sana. El Señor quiso llevársela. Yo en diciembre les había dicho a mis hijos, yo creo que mi amor se va a ir al cielo. Yo creo que ha cumplido y ha acabado su tarea en esta tierra. Y se fue. Yo escribí 2 artículos alrededor de su muerte. Uno de ellos, que se llama precisamente Hasta pronto, cariño. Y el segundo, a un mes de su fallecimiento, escribí un tema que se llama Estoy aprendiendo a no tenerte. Mis amados, la vida es un aprendizaje. La vida entraña seguridad y confianza en el único que nos puede guiar en esta tierra y más allá de la muerte inclusive. Tú necesitas, mi amado, esa fe. No necesariamente para la sanidad, como decía, de un ser querido, sino para tu propia salvación. Por eso la Biblia dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. Si tú crees, mi amado, en que Jesús es el Señor, es el Rey del universo, y lo confiesas con tu boca, crees en tu corazón que Él se levantó de los muertos y está reinando en este momento y vendrá por nosotros, entonces estás teniendo la fe correcta. Déjame decirte para ir terminando ya. El mundo está lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de ataduras, lleno de enfermedades. Fíjate, date cuenta en tus hijos o en personas que tienen entre un año, bueno, tal vez no un año, tal vez 6, 7 años, hasta los 20 años. Su vida está llena de ilusiones. Pero los que hemos llegado a los 50, 60 o más, ya nuestra vida está llena de realidades. Y una de esas realidades es precisamente que vamos camino hacia la muerte, pero no a la muerte eterna. La muerte sencillamente se convierte en un umbral que nos permite pasar de esta vida a la otra. Pero como nadie conoce la otra, quieren quedarse en esta vida, cuando Dios no nos ha hecho para esto. Nos ha hecho para estar en su presencia por toda la eternidad. El mundo, vuelvo a decir, está lleno de problemas, de dificultades, de ataduras, de enfermedades, que la religiosidad de nuestro tiempo no ha podido dar solución. A pesar de todo ello, hay una respuesta a tus profundas necesidades. Y esa respuesta es en la autoridad absoluta de Jesucristo. Sin embargo, Él no va a dar una respuesta tan solo para que nos sintamos bien, sino lo va a dar para su honra y para su gloria. Sanó a alguien que jamás lo vio. Sanó a alguien
que nunca lo conoció, sanó a alguien que ni siquiera lo solicitó, sino su patrón, su amo, su dueño lo solicitó. Mi amado, de esta fe te hablo aquí. La fe de ese hombre puede ser la fe tuya el día de hoy. Y eso tan solamente se puede lograr a través de una oración, rogándole a Dios, como lo hizo el centurión, y diciéndole, Señor, es verdad tu palabra. Siento la necesidad en este momento de poder acercarme a ti, de pedirte perdón, porque hay muchas cosas en mi corazón y en mi vida que son impedimentos para llegar a ti. Pero sé, Señor, que en esta hora, cuando yo te pida perdón, tú me vas a perdonar, porque así dice tu palabra. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es el único fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no de algunas, no escogidas, sino de toda maldad. ¿Quieres hacerlo? Permíteme guiarte en una oración. Inclina tu cabeza como yo lo estoy haciendo, tan solo en señal de reverencia de Jesucristo. Cierra tus ojitos para no distraernos y díselo al Señor así, de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias porque me has hablado a mi vida, a mi condición. Yo sé que te necesito. Por eso estoy aquí, para pedirte perdón de mis pecados, mis necedades, todas las perversidades que he cometido durante toda mi vida. Serían innumerables y muchas de ellas innombrables. Por eso, Padre, en esta hora, yo te pido perdón, te suplico limpieza. Quiero abrir las puertas de mi alma, de mi corazón, invitar que venga Jesucristo a morar en mi vida para ser una persona diferente, distinta, para que yo te pueda amar con todo mi corazón. Y tú puedes seguir orando, diciéndole otras cosas que tu alma necesita transmitirle a Dios. Permíteme preguntar a alguno de ustedes, si usted ha hecho esta oración, acérquese al que dirige la reunión y dígale, yo he tomado esta decisión. Acérquese y dígale, yo necesito aprender más de Jesús. Esta es la razón de mi vida y por eso estoy aquí. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente. El día de mañana tendremos otro tema que se llama la vida y su trascendencia. Hoy hemos predicado del libro de Mateo, mañana predicaremos de Marcos, el segundo evangelio, como aparece ahí en la Biblia. ¿Ok? La vida y su trascendencia.